Vamos a continuar con nuestro tema. El día de ayer habíamos hablado un poco acerca de la ética y la política de la antropología. La parte introductoria correspondía, ¿verdad? En un momento determinado a que nosotros vamos a comprender, vamos a aprender y vamos a retener lo que la historia nos brinde, ¿verdad? De eso es lo que se trata. Entre estos problemas, dice, o entre otros problemas, son derivados también del énfasis o el relativismo cultural de la antropología. En este caso habla, dice, estadounidense y su añeja oposición al concepto de raza. El desarrollo de la sociobiología hacia finales de la década de 1960 fue objetado por los antropólogos culturales como Marshall Salins, quien argumentaba que se trataba de una posición reduccionista. Algunos autores como John Randall continuaron con el desarrollo del concepto biológico de raza hasta la década de 1970, cuando el nacimiento de la genética se volvió central en este frente. Como habíamos dicho, vamos a entender que cada ser humano proviene de un área o una región y este es el que va a tomar en este caso. Para los estadounidenses, la combinación, se recuerdan que habían personas también afroamericanas, es decir, de color negro, no eran establecidos como parte de los estadounidenses, sino se les tomaba como esclavos, como personas que no tenían ninguna posición, ¿verdad? No eran dueños de sí mismos, sino le pertenecían a otra persona. Entonces también parte de ello fue establecido dentro de lo que es esta situación. La parte que nos habla de la genética, del ADN, lo reduce como tal a otro ser que no es humano, ¿verdad? Que no pertenece a la sociedad, sino está establecido como alguien inferior. Recientemente, dice Kevin McDonald, criticó la antropología bosiana como parte de la estrategia judía para acelerar la inmigración masiva y destruir a Occidente. En este tanto, dice, la genética ha avanzado como ciencia. Algunos antropólogos como Lucas Cavalli han dado actualizado el concepto de raza de acuerdo con los nuevos descubrimientos, tales como el trazo de la migración y las antiguas por medio de lo que es el ADN, la mitocondria y el cromosoma Y. Si nosotros recordamos parte de ciencias naturales, se recuerdan que el hombre tiene los cromosomas XY y la mujer solamente X, ¿verdad? Cuando hay una combinación, por decirlo así, entre cromosomas XY, sabemos que es un hombre, el género masculino, y cuando solamente hay cromosomas X, se refiere que es un género femenino, ¿verdad? Acá entonces, según ellos, ¿verdad? Existe una evolución como tal en el ser humano y que no puede ser refutada, por decirlo así, en el sentido que el hombre afroamericano sea inferior a un ser humano como tal. La antropología tiene una historia de asociaciones de las agencias gubernamentales de inteligencia y la política antibelicosa. Boas rechazó públicamente la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, lo que la colaboración de algunos antropólogos con el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. En contraste, muchos antropólogos contemporáneos de Boas fueron activos participantes en estas guerras múltiples. De ello, mire, eh, observar a la antropología es lo más hermoso que uno pueda encontrar, porque no solamente nos vamos a limitar, dijimos al inicio, ¿verdad? Al idioma, la vestimenta, la alimentación, el desarrollo de la cultura, las enfermedades, la medicina y todo lo que en ella comprenda con el ser humano. Pero si nosotros empezamos a desglosar una partecita del ser humano, según el área, según la región, según el país, según la historia, vamos a encontrar muchos elementos que vienen a clarificar, llamémoslo así, todo lo que en un momento determinado se esté estudiando. Al inicio dijimos que lo que la antropología en un momento determinado nos vende es lo que nosotros en un momento vamos a creer. También nos establece que depende de la situación genética. Por ejemplo, en el área de los Estados Unidos, los afroamericanos pues no eran humanos, ¿verdad? Según ellos. Luego encontramos esta otra parte,
que nos habla sobre la Segunda Guerra Mundial y en donde pues la mayoría, recordemos que siempre la parte bélica, la parte mala, la parte eh, de tomar, digamos, partido por situaciones de poder, pues siempre va a ir inmersa. Recordemos que hoy en día, ¿verdad? Una de las teorías que establecen de por qué nosotros vivimos en pandemia es que hubo un ser intencional humano que creó el virus y que lo desarrolló. Lejos de que esta teoría sea cierta o sea mala, volvemos a caer en este sentido, o sea, encontrar el porqué y la razón de la cual se establece. Entonces acá dice, claro está, nadie iba a decir lo contrario si en este caso el científico Boas tenía a toda la parte de la inteligencia cerca de él, ¿verdad? Entonces prácticamente que iban a decir que sí, que no era cierto, ¿verdad? Que los Estados Unidos no tuvo nada que ver con esa situación. Dice las fotografías del antropólogo Joseph Melanger, a veces, dice, a veces la antropología puede ser utilizada con fines perversos, tal como lo hizo durante el Holocausto en 1950. La Asociación Antropológica Estadounidense AAA proveyó a la CIA información especializada de sus miembros y bastantes antropólogos participaron en la operación de Camelot en Latinoamérica y la guerra de Vietnam, aunque en aquellos años varios y otros antropólogos estuvieron sumamente activos en este movimiento pacifista e hicieron pública su oposición a la American Anthropological Association, condenando el involucramiento del gremio de operaciones militares encubiertos. Vean entonces, vuelvo a repetir, cómo de una situación desencadena varias situaciones. Nosotros podemos observar solamente la antropología como historia. Ah, sí, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Sí, porque, ¿y quién lo dice? Bueno, los antropólogos, los historiadores dijeron que eso era lo que había y eso es lo que hay. Pero más allá nosotros siempre vamos a encontrar que hay cuestiones que no se nos son dadas a conocer, lo que platicábamos anteriormente. O sea, esas son teorías, son hipótesis que realmente nosotros tendríamos que hacer estudios para realmente comprobar la existencia, ¿verdad? De los extraterrestres. Es decir, ¿hay vida alienígena? ¿No hay vida? ¿Solamente son mutaciones? Etcétera. ¿A qué se refiere todo esto o qué comprende esto? Es lo mismo de lo cual estamos hablando. De una situación van a surgir varias y de estas es lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? De la ética, que tendría que establecerse rasgos distintivos, rasgos puntuales, exactos, verídicos, reales, que vayan a generarme a mí una información que realmente me dé a mí esa pauta de lo que yo estoy leyendo es algo que fue comprobado, algo que realmente existió y que no solamente es una situación mística, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos dicho, recordemos que todos dicen, ah, bueno, lo que pasa es de que los mayas, ¿verdad? Tenían muchos dioses, entonces ellos eran politeístas. No, no eran politeístas, sino simplemente respetaban, según la cosmovisión, a la situación de cada elemento, es decir, del agua, de la tierra, del fuego, de la naturaleza y todo lo que en ella comprende. Entonces, de ahí es como nosotros podemos encontrar estas situaciones. ¿Por qué vamos a hablar mucho de la ética? Porque en un momento determinado, cuando ustedes estén ya, bueno, de hecho ya van a empezar el proceso de investigación en seminario, ustedes tienen que actuar con ética, es decir, van a trabajar su redacción sobre las normas APA. ¿Por qué situación? Porque el conocimiento que usted está generando es investigativo bibliográfico, no es un conocimiento puro que usted está investigando y usted va a crear esas normas de cómo establecer una nueva teoría, sino solamente usted está recabando información que tiene que ser delegada según donde usted fue a extraerla. Es decir, ah, bueno, yo fui y copié esta información de tal documento, la redacté, la analicé, hice un parafraseo, pero tengo que colocar al autor, el libro, la edición, el año de donde yo lo extraje. No puedo dejarlo solo así porque yo no escribí esto. O sea, yo lo tomé de un libro, pero ¿de qué libro lo tomé?
Y lo mismo tendría que ser entonces para todo estudio. Por eso es que hablamos nosotros de la antropología en la ética específicamente, porque vamos a establecer que lo que vayan a decirnos haya tenido un estudio, haya tenido una comprobación, haya tenido una base teórica y haya tenido elementos que realmente comprueben lo que estamos dando a conocer. A eso se refiere. ¿Alguna duda con respecto al tema? No, señor, de mi parte. Gracias. Katy. No, señor. Gracias, Wayne. No, señor. Muy bien. Y acá tenemos las tendencias evolutivas. Elena, por favor, si puedes leer. Las tendencias evolutivas. Una tendencia evolutiva puede ser un cambio direccional dentro de un único linaje o un cambio paralelo en varios linajes. En otras palabras, varios linajes que experimentan el mismo tipo de cambio. No obstante, no cualquier cambio cuenta como una tendencia. Después de todo, si el tiempo es más cálido, un día no diríamos que es una tendencia al calentamiento. El calentamiento tendría que continuar durante algún tiempo antes de que pudiera llamarse tendencia. Los biólogos piensan que las tendencias evolutivas de la misma manera tienen que haber algo en el cambio que indique que no es simplemente una influencia aleatoria antes de que pueda considerarse una tendencia. Gracias. Vean cómo es repetitivo el sinónimo de tendencia. Dice, tiene que ser algo repetitivo para que exista una tendencia, pero una tendencia puede surgir en cualquier momento, solamente que a veces puede ser momentánea, pero para que exista realmente y sea válida una tendencia tiene que durar un largo tiempo y que la misma, después de que fue tendencia, vuelva a resurgir en la misma tendencia. Vaya, para entender esto yo les voy a decir, ustedes han visto, por ejemplo, nosotros le llamamos modas dentro de las modas, por ejemplo, vamos a encontrar que los pantalones se le llaman pantalones pachucos a los pantalones pegados y se le llaman pantalones rectos a los pantalones que son holgados. Y se le llama pantalón, le dicen pierna de elefante, pantalón acampanado y tiene otro nombre que no se me viene ahorita el nombre del pantalón, del estilo de pantalón. Según el área, es como le colocan. Me parece que en inglés es boots porque son como de vaqueros o algo por el estilo. Esa tendencia como tal surgió hace muchos años. Y nosotros, los años más recientes que nosotros tenemos en mente es cuando se utilizó mucho la música disco por los afroamericanos que utilizaban los peinados así exuberantes, utilizaban las mangas campana ¿cómo se llama? No solo en las piernas, en la parte de los pantalones inferior y en las blusas como tal. Entonces, esa moda se empleó mucho en ese tiempo. Eso fue tendencia. Las tendencias, la tendencia fue una tela licra de colores. Luego pasó esa temporada, pero después volvió a resurgir y se volvió una tendencia. Entonces ya lo hicieron en pantalón, en tela de mezclilla, ya no en tela licra, y ya se empezó a utilizar, ¿verdad? De esa situación. Volvió a pasar, óigase muy bien, y dejó de ser tendencia la tendencia. Y ahora si ustedes se vuelven a dar cuenta en algunos almacenes, vuelve a resurgir esta tendencia. A eso es a lo que vamos y dicen los científicos, para que realmente sea tendencia,
vamos a establecer que tiene que surgir algo que lo motive, lo desarrolle a realizar como tal. Sobre ello es que se habla que la tendencia sea como tal, ¿verdad? Una tendencia. Y en este cambio ya es algo biológico. Ya ustedes se van a dar cuenta, vuelvo a repetir, de cómo se va a desarrollar en el homínido, en el humano, en el animal, en la planta. Algunas plantas, según la fase en que la veamos, dice que van a surgir, ¿verdad? Por los cambios de gravedad y también por los cambios en la atmósfera que se dieron. Y también por eso es de que existen supuestamente mutaciones de algunos animales. Ya cuando estemos en esa fase se van a dar ustedes cuenta por qué nosotros hablamos de tendencias evolutivas. A eso se refiere. Acá dice, por ejemplo, los titanotéridos, un claro, dice extinto, muy guay, emparentado con los rinocerontes y caballos modernos. Muestra una tendencia evolutiva. Los titanoteroides tenían protuberancias óseas que se expandían desde su nariz y la secuencia de los cráneos. Fósiles de estos animales muestran que los cambios evolutivos del tamaño de los cuernos no fue aleatorio, sino que hubo un sesgo en esos cambios hacia un aumento de tamaño. De hecho, varios linajes de estos titanos diferentes tuvieron en el mismo cambio de tamaño de los cuernos. Ahora bien, volvemos otra vez. Dijimos que es una tendencia cuando va a llevar un mismo ritmo, ¿verdad? Si nosotros giramos, por ejemplo, la cuerda para que ustedes se den una idea y dan saltos, regularmente siempre vamos a elevar la cuerda en el mismo tamaño y al mismo ritmo. Si nosotros cambiamos de ritmo y en un momento determinado vamos a elevar más, pues ya no vamos a dar el mismo salto. Y entonces ahí se pierde una situación típica y se vuelve atípico. En este caso dice que entonces ya no es aleatorio, ya no llevaba un ritmo, deja de ser aleatorio. A eso se refiere. Aquí dice que las reconstrucciones de los titanotéridos, perdón, que muestra van desde unos 55 metros hasta unos 35. En este caso, la causa de esta tendencia no es obvia, ya que podría tratarse de un subproducto de la selección del aumento del tamaño corporal, o podría ser el resultado de la selección del tamaño de los cuernos directamente. Los individuos con grandes cuernos podrían haber tenido una ventaja en las luchas de cabezazos por las hembras como las ovejas y las cabras. Por ejemplo, nos dice según el relato que son como los rinocerontes con cuernos largos. Y si nosotros vemos hoy el rinoceronte, el cuerno no es muy largo, eh, sobrepasa un poquito el nivel de su cabeza o de su cráneo, pero no es tan distante. Ya en un momento voy a compartir las imágenes donde vamos a poder observar cómo en otros sí sobrepasa y vean cómo lo aclara. Dice que podría haber sido por la lucha de cráneos. Recordemos que los animales regularmente para defenderse pues emplean los elementos que tienen. Los que tienen garras pues se pelean con las garras, los que tienen cuernos pelean con los cuernos, los que tienen colmillos pues con los colmillos, etcétera. Así es como tiende a ser la naturaleza, ¿verdad? Defenderse cuando se tiene el miedo por instinto. Acá entonces nos menciona, por ejemplo, las cabras, las ovejas, podríamos llamarle los cuernos, ¿verdad? Que tiene cada uno de ellos y cómo algunos son pequeños y cómo en otros son grandes. Otra tendencia evolutiva, dice, no son tan consistentes como los linajes. Por ejemplo, los linajes en animales diferentes ha habido cefalización básicamente en el desarrollo de su cabeza. Por ejemplo, vamos a encontrar aquel animal que su cabeza es pequeña pero que su cuerpo es grande. Y en este caso, nosotros podríamos citar, ¿verdad? Han visto ustedes en las imágenes a un avestruz.
Y el avestruz, su cabeza es muy pequeña y si se dan cuenta, su cuerpo es amplio. Entonces, sobre ello es que habla esta situación y vamos a encontrar otros animales, pues que va a ir en proporción la cabeza con el cuerpo como tal. La cefalización implica, dice, la concentración de neuronas en un cerebro, un extremo del animal y en la evolución de órganos sensoriales en ese mismo extremo. Los antrópodos, crustáceos, insectos y su grupo, los anélidos, gusanos y segmentados y los cortados, todos ellos han experimentado una cefalización creciente. Sin embargo, muchos linajes animales no han experimentado mucha cefalización. ¿Dónde está la cabeza de una estrella de mar? Y otros, como muchos parásitos internos, han ido en dirección contraria, perdiendo las cabezas con las que empezar. Si nosotros creemos, por ejemplo, y vemos a un mono, pues prácticamente le distinguimos la cabeza. Vemos, no sé, a un perro y se distingue la cabeza. Nosotros a los gusanos le ponemos una cabeza, pero la distinción no es así como nosotros la formulamos. Va introducida dentro del mismo cuerpo. Si pensamos en un delfín, si ustedes se dan cuenta, el delfín no tiene un cuello como el nuestro, ¿verdad? Que diferencia la cabeza. Más sin embargo, sí tiene cerebro de todas formas. Entonces, esa es la situación que manifiesta esta tendencia evolutiva. ¿Alguna duda con respecto al inicio de la tendencia evolutiva? No, señor. Muy bien, entonces voy a